Claro que el miedo también juega un papel cuando navegamos hacia el Cabo de Hornos. Uno espera que el mar sea misericordioso. Es más que una roca en el océano. Es el Everest para los navegantes. Es un poco como el Cabo de Miedo. Claro que se dicen muchísimas cosas de la montaña que está a nuestras espaldas, pero es así de fatídica. Igersund, en Dinamarca. En el astillero del pequeño puerto, el aventurero y jefe de expedición Art Fuchs reacondiciona y repara su velero de madera histórico, Dagmar Ond, para el próximo gran viaje. Fuchs y su tripulación partirán rumbo a la Antártida. La ruta los llevará alrededor del extremo sur de América y del temido Cabo de Hornos, una zona marítima que no perdona ningún error y que exigirá lo máximo del barco. El sellado de las juntas con estopa y brea es uno de los trabajos habituales para que los barcos de madera, como el Dagmar Ond, estén en condiciones de navegar. A Arv Fuchs siempre le atrajeron los lugares más fríos del mundo. A fines de los años 80, reformó el Dagmar Ond para las aguas del Ártico y surcó con el antiguo cúter el Paso del Noroeste y la Ruta Marítima del Norte. Desde el comienzo de su carrera, Fuchs se prepara meticulosamente para sus viajes. Esto incluye la adaptación en el arroyo o la cámara frigorífica de su casa. Rápidamente aprende a captar el público con imágenes y campañas inusuales. En 1989, es la primera persona en llegar a pie a los polos norte y sur en un año y atraviesa la Antártida con Reinhold Messner. Esta expedición lo hace conocido definitivamente. Pero su primera gran empresa fue en 1984, cuando navegó alrededor del Cabo de Hornos en invierno con un bote plegable. Ahí es exactamente donde quiere regresar. A principios de agosto de 2015, el Dagmar Ond emprende el largo viaje hacia el sur. La tripulación tiene por delante 9.000 millas náuticas hasta llegar al Cabo de Hornos. También hoy, este viaje con un barco de madera histórico es un desafío náutico. El temido Golfo de Vizcaya es una primera prueba de fuego para el barco y sus 9 tripulantes. Desde allí, la ruta pasa por las Islas Canarias hasta Guinea-Bissau. Aquí comienza el cruce del Atlántico Sur hasta la costa de Brasil. Después pasa por Uruguay y Argentina, hasta que el barco llega al mítico Cabo de Hornos. Lo descubrieron los holandeses en 1616. Hoorn se encuentra en Países Bajos y en el pasado era un importante puerto comercial. En el siglo XVII, la ciudad fue el punto de partida de la expedición que descubrió el cabo que lleva su nombre. En el Museo del Puerto hay una réplica de un barco de esa época. Ad Herding es el director del Museo de Frisia Occidental, que se ocupa de este barco desde abril de 2015. Este tipo de embarcación se denomina yate. Son barcos relativamente pequeños, pero de 3 palos y grandes superficies de vela, de modo que navega muy rápido. Eran muy ágiles y aptos para todas las aguas, mares y ríos. Es útil para viajes de exploración y estos barcos se usaban con ese fin. Descubrieron Australia, Japón, la bahía de Hudson y el Cabo de Hornos. En el siglo XVII, Hoorn vive del comercio con las colonias neerlandesas de Asia Oriental. Es una mina de oro para los comerciantes que se asociaron a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Esta tiene derecho a su propia flota de guerra y controla todas las rutas marítimas conocidas hacia Asia. Pero en 1615, una expedición audaz malogra este monopolio. El cerebro de esta expedición era Isaac Le Maire.
Hoy lo tacharían de especulador. Antes era un importante accionista de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, pero lo expulsaron por fraude. A partir de eso, su objetivo fue contrariar a la compañía. Pensó en tratar de encontrar por sí mismo una nueva ruta a Asia, porque de lograrlo, podría comerciar especias con Asia del mismo modo que la compañía. Entonces lo intentó. Envió a su hijo Jacob Lemaire junto con un marinero muy experimentado de Hoorn, Willem Schouten. Oficialmente era para encontrar el desconocido continente austral, pero en secreto fueron en busca de una nueva ruta marítima a Asia. La expedición zarpó el 14 de junio de 1615. A bordo del Indracht y el yate más pequeño Hoorn, Jacob Lemaire y Willem Schouten, junto con 84 hombres, navegan a lo desconocido. La vida a bordo de estos barcos era muy dura. Por ejemplo, la cubierta inferior tiene solo 1,30 m de altura, de modo que caminaban encorvados continuamente y dormían en el suelo. La comida siempre era un gran problema. ¿Cómo se ingieren suficientes vitaminas? ¿Cómo se evita el escorbuto? Y además, la tensión de que uno no sabe a dónde va. Esa tensión era muy patente a bordo porque el destino del viaje se mantuvo en secreto hasta último momento. La tripulación no tenía idea de a dónde iba y literalmente viajaban hasta caerse del mapa. A principios de diciembre de 2015, R. Fuchs y su tripulación abandonan Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina. Así, dan por comenzada una nueva aventura, la circunnavegación del Cabo de Hornos. El siguiente objetivo es Puerto Williams, en Chile. Para este tramo está a bordo Jacques Orbelé, que en realidad es capitán del puerto del lago de Constanza. En Puerto Williams está anclado su yate, con el que navega por etapas alrededor del mundo. Está agradecido de que lo lleven a bordo. Aquí, en el fin del mundo, todos se ayudan mutuamente. Una última imagen de Ushuaia. Desde aquí, hay solo casi 20 millas náuticas hasta Puerto Williams, el último puerto antes del Cabo de Hornos. Para R. Fuchs, una preparación exhaustiva es el requisito más importante para un viaje exitoso. El aventurero también planificó este proyecto en su oficina de expediciones de Bad Bramstedt. Lo ayuda su extenso archivo. Bueno, este mapa está un poco manoseado. Lo usamos en nuestra última expedición antártica, pero sirve para hacerse una buena idea. Este es el continente sudamericano y ahí está el Cabo de Hornos, que se encuentra en una isla. Aquí está el Estrecho de Magallanes, que Fernando de Magallanes navegó antes que nadie, unos 100 años antes del descubrimiento del Cabo de Hornos. Esa fue también una empresa muy difícil porque aquí hay corrientes muy fuertes. Tiene 2 angosturas, la primera y la segunda. Y sobre todo en la época de Schouten no se podía pasar sin más porque había intereses económicos muy fuertes. En ese sentido, buscaban una ruta más segura, entre comillas, pues esto de aquí abajo es el Cabo Tormentoso. Por entonces, Schouten pasó por el Estrecho de La Mer. Lo descubrieron el 29 de enero de 1616. Siguieron navegando por él y así es como descubrieron el legendario Cabo de Hornos. Lemaire y Schouten dejan atrás el Estrecho de Magallanes en enero de 1616 y continúan navegando por la costa este de América del Sur. El 29 de enero ven el cabo, pero no se dan cuenta de que está en una isla y la toman como parte del continente. Siguen la costa hacia el norte, después navegan hacia el oeste y cruzan el Pacífico. Así la expedición descubre varias islas hasta entonces desconocidas. Finalmente, llega a la colonia holandesa de Java
pero allí la espera una sorpresa desagradable. Imagina que has estado viajando durante 1 año y medio. Has llegado a destino y has encontrado una nueva ruta hacia. Y luego te pones en contacto con Jan Peterson Kuhn, un colega de Horn, y este te dice que abandones tu nave. Tienes la opción de ponerte al servicio de la compañía neerlandesa de las Indias Orientales o volver a Países Bajos en el primer barco, porque la compañía quería evitar a toda costa que Isaac Le Maire obtuviera el derecho de comerciar con Asia. Efectivamente, el barco fue incautado, todos los papeles se confiscaron y pasaron 40 años hasta que le dieron la razón a la sociedad mercantil de Isaac Le Maire. Le Maire y Schouten nunca se internaron en el archipiélago de Tierra del Fuego, al norte del Cabo de Hornos. Pero los grandes veleros que rodearon el extremo sur del continente americano en los siglos posteriores al descubrimiento también evitaron esas aguas estrechas y peligrosas. Tenían que bordear el cabo por mar abierto y para muchos fue el último viaje. Por supuesto que hubo innumerables barcos que buscaron la ruta en torno al Cabo de Hornos. Se me ocurre, por ejemplo, la época de la fiebre de oro en California, cuando embarcaciones de todo tipo trataban de bordear el Cabo de Hornos para llegar a los yacimientos auríferos de la costa este, en California y más al norte. Muchos murieron, muchos barcos desaparecieron. Se ahogaron muchos marineros porque los barcos que no eran tan grandes, ni tan estables, ni tan robustos, no lo lograban. Los barcos eran de madera. Tal vez también eran anticuados, no tenían buen mantenimiento y eso a menudo terminaba en naufragios. Así que en la era de la fiebre del oro, muchos, pero muchos veleros bordearon el Cabo de Hornos. Pero no se sabe exactamente cuántos barcos desaparecieron porque en ese momento no siempre se documentaba todo lo que ocurría. Sin embargo, se sabe mucho más sobre el apogeo de la circunnavegación del Cabo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hasta hay filmaciones de este periodo. La compañía naviera Lais bate récords de confiabilidad y velocidad con sus famosos Flying P-Liners en los viajes entre Hamburgo y los puertos de Chile. El naviero Ferdinand Lais tenía una pretensión notable. Decía, mis barcos pueden y deben hacer viajes rápidos. Y así es como estableció la norma al decir que equiparía los barcos de tal forma que el material resistiría todas las tempestades. Y tal vez ahorró un poco en las provisiones y otras cosas y las comodidades de a bordo. Pero en cuanto a la estructura de las naves, eran los veleros mercantiles mejor equipados y más robustos que uno podría imaginar. Y fue, por así decirlo, el apogeo de una era. El récord de circunnavegación más rápida del Cabo de Hornos lo tiene el Prival, al mando del capitán Adolf Haut, con 5 días y 14 horas. La línea de inicio y llegada son los 50 grados de latitud sur, pero también hubo viajes muy diferentes. En el invierno austral de 1905, el barco alemán de 3 palos, Susanna, tardó 99 días en circunnavegar el Cabo de Hornos. Hubo tormentas durante 80 días, con vientos de más de 90 kilómetros por hora, un tiempo sumamente inclemente, hasta para la tristemente célebre región del Cabo de Hornos. 30 barcos se dieron por vencidos e hicieron escala en otros puertos. 10 barcos se hundieron o encallaron. Varios capitanes suspendieron la circunnavegación del Cabo de Hornos y navegaron hacia el oeste un tramo mucho más extenso, alrededor de África y Australia. De los veleros mercantiles que navegaban alrededor del Cabo de Hornos, apenas queda alguno en activo. El Sedov, el velero más grande del mundo, es una excepción.
El barco se votó como Magdalene Finnen para una compañía naviera de Bremen y hasta 1931 traía salitre de Chile. Hoy el Sedov sirve como buque escuela para los cadetes de la Universidad Técnica Estatal de Murmansk. Aprenden el oficio de marinero tal como era a principios de siglo y muy a menudo se encuentran con las mismas duras condiciones. Ar Fuchs visita a Hans-Peter Jürgens, que también vivió esas condiciones en carne propia. Fue grumete en el Prival. Esta foto también es del Prival, ¿verdad? Sí, es el Prival. Sí. Fui marinero. Hans-Peter Jürgens es el último Cap-Hornier de Alemania. Así se denomina a quien navegó en un velero mercantil sin motor alrededor del Cabo. Con tan solo 16 años de edad, se une a la compañía naviera Leis de Hamburgo y enseguida viaja a Chile a bordo del Prival. Durante el viaje estalla la Segunda Guerra Mundial y la tripulación se interna. Más tarde, Jürgens se convierte en capitán. Las bases de su oficio las aprendió en ese viaje. Suena extraño, pero las tareas de marinero las aprendes y las haces lo mejor que puedes. Y hay que acostumbrarse, por supuesto. Para los cadetes del Sedov, el servicio en un gran velero es un cambio al que primero deben habituarse. Y es un desafío. Sobre todo, trepar a los palos de casi 60 metros de altura para izar o recoger las velas les exige mucho, si bien llevan cinturón de seguridad. Eso no existía cuando Hans-Peter Jürgens navegaba en el Prival. Cada uno se ocupaba de su propia seguridad. Eso nos lo inculcaban. Pero uno enseguida aprendía de dónde sujetarse. Y aprendía muy rápido que había que sujetarse. Durante mis años de marinero, jamás tuve un accidente. Una vez uno se soltó y otros dos lo sujetaron cuando se caía de la percha. El Cabo de Hornos es famoso por el mal tiempo, pero cuando eres joven no te das cuenta. Uno lo toma como algo natural estar con el agua hasta el cuello. Frío, humedad y viento a casi 60 metros sobre la cubierta. Las perchas del Sedov son un lugar de trabajo y formación que en la actualidad son cualquier cosa menos algo común, ni mucho menos natural. Y recoger las enormes velas siempre es un desafío para los cadetes. Estudiantes en cubierta. El estudiante náutico Iván Moisiev se impresiona cada vez que baja del mástil, si bien ya es su segundo viaje en el Sedov. Cuando subo al mástil tengo mucho miedo. Es muy alto, 58 metros de altura. Tengo experiencia, es la segunda vez que estoy aquí y todavía tengo miedo. Pero es una forma positiva de miedo. No es una sensación negativa. Es parte de la navegación. Me siento liberado, como si flotara. Y estoy por encima de todos los demás. No puedo respirar. Estoy lleno de emociones. Es duro. Me duele todo durante mucho tiempo cuando subo. Pero es realmente bueno. Apabullante. Me enorgullece mucho.
El compañero de mi madre navegó alrededor del Cabo de Hornos como grumete a los 16 años de edad. Y esas historias me impresionaron muchísimo, sobre todo a esa edad tan temprana. Todavía eran niños, básicamente, cuando se embarcaban en semejantes veleros que eran buques de servicio. Era un trabajo durísimo. Y precisamente a esos chicos que embarcaban por entonces los trataban con mucho rigor. Por entonces los hombres se caían de los aparejos durante la tormenta porque estaban mal asegurados. Decían que la lana era un producto natural estupendo, pero no necesariamente impermeable ni contra ese viejo aceite clásico. Es decir, que siempre estaban mojados. También pasaban mucho frío y estaban mal alimentados. No existía la propulsión por medios mecánicos, de modo que dependían exclusivamente del viento. Y hay que decir que eso generó un tipo muy especial de capitanes. Esos capitanes circunnavegaban al Cabo de Hornos en esos veleros con una precisión y en un tiempo tal que los nuevos barcos de vapor apenas los podían seguir. Por eso eran competitivos en ese momento. Lo que hacían esos capitanes y la tripulación es realmente un gran logro náutico. Desde que existe el Canal de Panamá, la ruta en torno al Cabo de Hornos ha perdido importancia económica. Pero para las regatas de vela de todo el mundo sigue siendo un hito. Boris Herrmann es velerista profesional y navegó alrededor del Cabo de Hornos 3 veces. Aunque busquemos solamente la velocidad y la potencia y no pensemos mucho en el lado romántico de dar la vuelta al mundo por el mítico Cabo de Hornos, de todos modos sigue siendo fascinante. En esta disciplina deportiva hay una cuota muy grande de aventura. Salir al mar siempre es un salto a lo desconocido. Nunca se sabe con seguridad qué pasará allá afuera. Los pronósticos meteorológicos valen durante solo unos días y después hay que lidiar con la naturaleza tal como se presenta. Y en el Cabo de Hornos suele ser muy salvaje. El tiempo cambia muy de repente. La energía de las masas de aire y también el contraste de la temperatura del aire allá en el sur son mucho más extremos que en cualquier otro lugar del mundo. Estamos en medio de una tormenta. La velocidad del viento es de 45 nudos. Izamos las velas más pequeñas de arriba. Estamos casi por llegar al Cabo de Hornos y pronto pasaremos ese punto culminante de la carrera. El océano austral nos saluda con un frente frío a nuestras espaldas. El mar está indómito. Los veleristas pueden protegerse del poder de la naturaleza y descansar un poco solo bajo la cubierta. No hay lujos, al igual que en los veleros del siglo XIX. Solo la comida es más nutritiva. Alimento seco para preparar con agua caliente. No hay tiempo para cocinar de verdad. Para los veleros que navegan hacia el Cabo de Hornos, la costa no ofrece protección alguna. Deben lidiar solos con la tormenta y las olas. Y si algo sale mal, el rescate está lejos. Claro que el miedo también juega un papel cuando navegamos hacia el Cabo de Hornos desde Australia. Sabemos que en algún momento debemos bajar hacia el sur para llegar a los 57 grados de latitud sur y circunnavegar el Cabo de Hornos. Debemos aceptar el tiempo como viene y esperar que el mar sea misericordioso y nos deje navegar alrededor del cabo. El cabo está allí adelante, el Cabo de Hornos. Con la llegada del alba, la silueta típica. El cabo misterioso y extraño.
Se podría decir que es el lugar más remoto del mundo. ¡Qué momento mágico! Un albatros ronda por aquí cerca. Rituales de marineros en el Cabo de Hornos. Ron para el mar, el barco y finalmente para la tripulación. A pesar de la experiencia de un regatista profesional, para Boris Herman y sus compañeros de tripulación es un momento especial y emotivo. Dagman Elm llega a Puerto Williams. Al mismo tiempo, Boris Herman está de nuevo en una regata de vela alrededor del mundo y a punto de circunnavegar el Cabo de Hornos. Para Art Fuchs, es un tipo de navegación completamente diferente. Boris navega en un barco que es un poco como la Fórmula 1 del mar. Nosotros viajamos en un barco tradicional construido en 1931, de modo que las filosofías de navegación no podrían ser más distintas. Pero aún así me parece increíblemente emocionante lo que hace Boris y por eso respeto mucho el logro deportivo que consiguen. En ese sentido, les deseo lo mejor a todos y los saludo a bordo. A 200 metros del fondeadero de Dagman End, en Puerto Williams, la Armada chilena efectúa por la tarde los preparativos finales para un viaje de suministro e inspección a su estación de Cabo de Hornos. La hora de salida se calcula para que el barco patrullero llegue con la primera luz del día. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, habrá unas horas de condiciones favorables. La ruta va de Puerto Williams hacia el oeste y sale al angosto Canal Beagle. Con un giro al sur, el barco patrullero cruza la bahía Nassau hasta que al día siguiente llega por fin al Cabo de Hornos. A las 7:00 de la mañana, el barco ancla frente al Cabo de Hornos. La Armada emprende ese viaje aproximadamente cada 3 meses. Si las condiciones son favorables, se puede llegar a la isla en bote inflable. Si el viento es demasiado fuerte y las olas demasiado altas, nadie llega a tierra. Hay que descargar todo a mano, alimentos y materiales de construcción. Si el mal tiempo se prolonga, la estación se abastece por aire. Los edificios se construyeron con bloques prefabricados. Para una construcción convencional, nunca hay suficiente tiempo por las condiciones climáticas extremas. La estación y el faro están en una turba de 30 metros de espesor. Cuando el viento es muy fuerte, se siente la fluctuación. El refugio está asegurado con cables de acero para que no se vuele durante una tormenta fuerte. Cuando pasa el peligro, los quitan. Eso levanta la moral de la tripulación. Cabo de Hornos en invierno, visto desde la Tierra. Art Fuchs toma esta foto cuando viene aquí por primera vez en 1984. Junto con un amigo, rema en un bote plegable desde Ushuaia hasta el Cabo en varias etapas. Los recursos más simples, bajo las condiciones más adversas. Los barcos plegables de madera y tela parecen juguetes frágiles ante el poder de la naturaleza. Por fin llegan a destino. Los dos aventureros bordean el Cabo de Hornos. Ese día, las olas tienen casi 4 metros de alto. Una odisea. Hasta logran llegar a tierra. Si bien Chile y Argentina están al borde de la guerra y se teme que invadan la isla, la infantería de marina les da una calurosa bienvenida. Por entonces no existía la estación, pero sí la capilla de madera flotante, donde el sacerdote del batallón bendice a los dos aventureros antes de que continúen su viaje. Debe haber pensado que era necesario, ya que en ninguna parte el clima es tan extremo como aquí. A menudo la tormenta sopla a 180 kilómetros por hora, constantemente y durante horas. El comandante del distrito bajó del barco patrullero e inspecciona las instalaciones. Todo debe estar en buen estado para las celebraciones del aniversario del descubrimiento. Los caminos de madera sirven para proteger la vegetación sensible y como protección contra las minas que aún podría haber tras el conflicto en los años 80.
el monumento a los marineros que se ahogaron en el Cabo probado en un túnel de viento a 200 kilómetros por hora. Sin embargo, la mitad se ha torcido hace poco en una tormenta y la acaban de erigir nuevamente. El mar que baña el Cabo de Hornos ha sido la perdición para más de 10.000 personas. Con más de 800 naves hundidas, es el cementerio de barcos más grande del mundo. La familia Aguayo se mudó a la estación hace solo 2 semanas. La isla será su hogar durante un año. La familia está acostumbrada al tiempo extremo. Nosotros vivimos en Punta Arenas y en Punta Arenas igual hay mucho viento. Entonces quizá el movimiento de la casa es un poco novedoso para nosotros, pero el viento en realidad no. Estamos adaptados ya al viento, no nos asusta. Nosotros la razón por la que aquí hay una familia es más que nada para hacer soberanía. Todo buque, barco, velero que va hacia la Antártida, viene de la Antártida o pasa del Océano Pacífico hacia el Atlántico, todo pasa por acá y por el cual nosotros tenemos la obligación de tener todo el movimiento controlado dentro del mar, que se podría decir acá en esta zona, que es muy peligrosa, el viento muy fuerte y así es para eso, para poder resguardar la vida humana en el mar y tener una buena soberanía aquí y hacer patria. Viaje de regreso a Puerto Williams. A pesar del buen clima tan inusual con visibilidad óptima y a pesar de la navegación por satélite, la posición se determina periódicamente mediante el rumbo. Bomba 202. Proa 328. Centro 247. El capitán de corbeta Jaime Hill está estacionado en Puerto Williams desde hace 5 años y ha visto un tiempo bastante diferente en estas aguas. Normalmente aquí las condiciones climáticas y meteorológicas son adversas, bastante viento, normalmente 30-40 nudos, eso en kilómetros por hora aproximadamente son sobre 50 kilómetros por hora. Y hoy es un día excepcional dentro de la navegación que hemos tenido en el último tiempo, debido a que las condiciones de mar, tanto de la ola y el viento, no han sido favorables para efectuar la comisión. Por ejemplo, hace un par de semanas estuvimos en una emergencia rebuscando a 2 tripulantes desaparecidos de una embarcación pesquera y llegamos a tener aproximadamente entre 85 nudos de viento, que eso es 150 kilómetros por hora, con olas de 2 a 3 metros, lo cual dificultó mucho nuestro trabajo en el área de Hornos. Pero tenemos la suerte hoy de poder navegar aquí en Nassau con condiciones meteorológicas favorables. Una de las tareas principales que tiene la Marina de Chile en este territorio tan austral del continente es de soberanía. Nosotros aquí en este territorio tenemos un país limítrofe que es Argentina. Gracias a Dios no hemos tenido ningún problema con ellos en los últimos 40 años, así que nuestra responsabilidad principal ha sido mantener esa tranquilidad, mantener nuestra presencia aquí en estas tierras australes tan inhóspitas para mucha gente, pero tan hóspitas para nosotros los marinos de guerra. Puerto Williams es el último puerto previo al Cabo de Hornos y a la Antártida. La tripulación del Dagmar And debe aprovechar la oportunidad para almacenar diésel para el motor y las estufas a bordo. Los tanques tienen una capacidad de 4.500 litros de combustible. Es temporada alta para el verano austral. El puerto deportivo está lleno. Dagmar And debe anclar en la bahía. Un antiguo barco de vapor del Rin que fue a parar a Tierra del Fuego sirve como embarcadero. Jacques Oberle llegó a Puerto Williams con el Dagmar And. Él conoce el ambiente náutico.
Los que quieren navegar alrededor del Cabo de Hornos son los cruceros, que en su mayoría provienen de Europa. Es una ruta muy difícil. Desde Buenos Aires hasta aquí son unas 1000 millas náuticas de costa desprotegida y puede ser muy inhóspito. Es muy meritorio llegar aquí. No es para nada fácil. Pero también hay turistas que vuelan a Tierra del Fuego durante unas semanas y bordean el Cabo de Hornos con yates contratados. Para algunos, es el sueño de toda la vida. Dagmar Ann encontró lugar en el muelle y amarró justo al lado del barco de unos navegantes ingleses. La familia Chinas viaja alrededor del mundo desde hace 27 años con su yate de acero Monimok. Sus hijos, Roxanne, de 18 años de edad, y César, de 24, bautizado así por un huracán, nacieron durante estos viajes. Jill Chinas conoció a Nick, su esposo, cuando ambos pagaron un yate para navegar de Europa al Caribe. Después, Nick quiso descubrir el mundo con su propio barco. Me dijo, ¿quieres venir conmigo? Y te llevo al Estrecho de Magallanes y al Cabo de Hornos. Y le dije, sí, estupendo. Necesitamos 27 años para llegar. Era un imán para nosotros. Y por eso es bueno que la semana pasada por fin hayamos logrado nuestro objetivo de venir y circunnavegar el Cabo de Hornos. Es mucho más que una roca en el océano. Es lo que simboliza que antes era la única ruta desde el Atlántico hasta el Pacífico. Pero no creo que hubiéramos venido solo por eso. Es el Everest para los navegantes. Hay personas que vinieron en esta dirección para dar la vuelta al mundo y no se las vio nunca más. Muchos tienen dificultades aquí. Hay muchas historias. Aquí hay un barco que perdió el mástil al sur del Cabo de Hornos y lo transportaron aquí para arreglarlo. Estas cosas suceden y con mucha frecuencia. Tras días de espera, el clima es favorable. El Dagmar Ann parte al Cabo de Hornos. Un albatros ronda el barco. Los pájaros son el animal heráldico de los Cap Hornier. Antes, los albatros acompañaban a los veleros a lo largo de grandes distancias. Los marineros se sentían conectados con ellos. Creían que en ellos seguían viviendo las almas de los camaradas ahogados. El pecio de un carguero varado marca la salida del canal Beagle, una advertencia de lo peligroso que puede ser. Pero hoy, la calma es inusual. Con velas desplegadas y trabajo manual como en los viejos veleros, avanzan bien. La tripulación de Dagmar Ann apenas da crédito a su suerte. Delfines en la bahía Nassau. Si el tiempo estuviera como la mayoría de los días, la tripulación estaría muy ocupada
y apenas tendría oportunidad de disfrutar de esta vista. Por fin llegan al Cabo de Hornos, un punto culminante para cualquier marinero. Creo que ningún cabo ocupó tanto la mente de los marineros como el Cabo de Hornos, porque aquí zozobraron tantos barcos y tantos marineros se ahogaron durante las tormentas. Hoy el tiempo es moderado, es bueno, pero puede ser muy distinto. Y es un poco el Cabo de Miedo, como le dicen. Claro que se dicen muchísimas cosas de la montaña que está a nuestras espaldas, que básicamente es un cabo como cualquier otro, pero es que es así de fatídica. Creo que eso es lo que hace tan especial este lugar. Es un momento muy especial, es así. En verdad no sé cómo decirlo, pero es como un hito que no bordea y por fin lo logra. También hay que tener presente que el barco recorre más de 9.000 millas náuticas desde Hamburgo para llegar hasta aquí. De modo que hay que imaginarse esta distancia con un barco de madera tan pequeño que apenas tiene 18 metros de eslora y ahora acaba de llegar. En ese sentido, hemos logrado el objetivo y esto sigue. Uno nunca se detiene. Pero es algo especial. No diría que siento una emoción profunda. El término más adecuado para mí sería la reflexión. Reflexiono sobre lo que queda atrás, pero también sobre lo que vendrá. Y todas las anécdotas y la historia que se relacionan con este gran cabo. Art Fuchs y su tripulación pasan revista a un lugar memorable. A 400 años de su descubrimiento, el mito de esta ruta marítima sigue vivo y el Cabo de Hornos sigue siendo una leyenda para la navegación.